Muy buen día, queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su clase de español de quinto grado y en esta ocasión les traigo un tema muy interesante y muy bonito que es el de leer poemas. Y bueno, para comenzar tenemos que saber lo que es un poema. Y aquí vemos la descripción del poema, que es una composición literal que utiliza palabras para crear sonidos y significados. Transmite sentimientos y emociones de quien las escribe, llamado poeta. Entonces el que escribe un poema se llama poeta, y este poeta transmite mediante sus poemas los sentimientos y emociones. Un poema se forma de esta forma. Primero, versos o líneas escritas que en conjunto van a formar una estrofa. Pero ¿qué son los versos y qué son las estrofas? Cada línea de un poema se llama verso y un conjunto de versos forman una estrofa. Cada estrofa se separa por una línea en blanco. La medida de un verso se le da el número de las sílabas poéticas que lo forman. Para medir un verso, esto es más que nada para medirlo, se considera la acentuación de la palabra final y la sinalefa. ¿Qué son las sinalefas? Es la unión de dos vocales cuando se forma como cuando una sílaba acaba en vocal y la siguiente empieza con una vocal. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Este es un ejemplo de un poema que se llama A un arroyo, de Manuel Acuña. Y bueno, aquí vemos qué es lo que es un verso. El verso es prácticamente una línea o un renglón de cada estrofa. Cuando todo era flores tu camino, cuando todo era pájaros tu ambiente, cediendo de tu curso a la pendiente, todo era en ti fugaz y repentino. Entonces aquí tenemos 4 renglones, 4 líneas que se van a llamar versos. Cada verso, ¿sí? Cada verso tiene una medición, ¿sí? Y bueno, si nosotros contamos las sílabas, cuando todo era flores tu camino, entonces aquí hay cuando todo era flores tu camino. Entonces eso es lo que como vamos a medir los versos. Las sinalefas es la unión de dos sílabas, de dos vocales al término y al principio de la primera y la segunda palabra. Por ejemplo, aquí tenemos cuando todo era. Entonces aquí la O y la E se juntan. Esto se llama sinalefa, ¿sí? Vamos a ver aquí. Vino el invierno. Vino él. Cuando vino el invierno, entonces vino él. Entonces aquí contamos como si fuera una sinalefa, no él. ¿Por qué? Porque juntamos dos vocales de la primera y la segunda palabra donde termina y empieza, ¿sí? Espero que me estén entendiendo esto, ¿sí? Y bueno, no queda más que decir que un conjunto de versos crea una estrofa. Este conjunto de versos crea una estrofa. Hay estrofas que son de 4 versos, hay estrofas que son de 3 versos y hay estrofas que pueden ser de 5, de 6, de 7. Depende del poeta lo que quiera, ahora sí que hacer sentir al público, comunicar al público, ¿sí? Lo que quiera comunicar al público es como él va a armar su poema. Y bueno, este es una pequeña muestra de la estructura de un poema en verso con sinalefas. Y bueno, vamos a pasar al sentido literal. Dice el sentido literal y el sentido figurado. Dice, en un texto o en un discurso, puede ser como el poema, las palabras se pueden emplear según la intención del emisor, en este caso del poeta, en sentido literal o sentido figurado. El sentido literal se refiere al significado directo de las palabras, como lo registra el diccionario, y evita que haya más de una interpretación de ellas.
Y en cambio el sentido figurado se utiliza cuando se busca intencionalmente que las palabras sugieran significados distintos a los que le corresponde y con ello provocar múltiples interpretaciones. El sentido figurado de las palabras predomina en los textos literarios y el sentido literal en los textos explicativos. Pues más que nada el sentido literal es tal como te lo dice, ¿sí? Tal como te lo dice un libro de información como de ciencias naturales, historia, geografía, civismo, etc. No puede haber un significado o un doble significado. Es lo que es. Si nosotros decimos la tierra es café, es café. Si decimos que las ranas son si las ranas son reptiles, pues son reptiles, ¿verdad? Entonces, no podemos decir, ¿sí? No podemos decir que el sentido literal puede tener más de dos significados. En cambio, el sentido figurado sí busca intencionalmente que la frase tenga más de dos significados. Y ahorita vamos a ver unas líneas de sentido figurado y un sentido literal. Y aquí dice, me pierdo en la profundidad de tu mirada. Pues bueno, sabemos que cuando miramos a una persona, pues no podemos perdernos literalmente porque, bueno, ahí estamos, ¿no? Y pues la mirada no tiene una profundidad. Entonces, es un sentido figurado en el cual a lo mejor el autor quiso interpretar que se enamoró de su mirada o le gusta su mirada o se enamoró completamente de él o ella, qué sé yo. Pero puede tener varios significados. Ahora viene la segunda frase. El tiempo corre más rápido que tus deseos. Ustedes saben que el tiempo es tiempo y corre a la velocidad que debe de correr, ¿sí? Y los segundos van a ser segundos, minutos va a durar el minuto que debe de durar. Y bueno, eso jamás va a cambiar. Y los deseos pues no pueden correr, ¿verdad? Porque pues es una palabra implícita, es una palabra que significa una emoción, no es algo que podamos tocar. Un deseo no es algo que podamos tocar, no es algo tangible, ¿sí? Entonces, esto se llama sentido figurado. Probablemente dice que el tiempo corre más rápido que tus deseos porque a lo mejor se le hace más rápido el tiempo que pasa con él o con ella, o no sé, ¿verdad? Puedes tener muchos significados dependiendo de lo que quiera comunicar el poeta o el autor de esa frase. Y bueno, la siguiente frase dice, el cuerpo humano está compuesto por millones de células. Eso es sentido literal. En esta frase te están diciendo de manera concisa lo que quiere comunicar el autor. Y es más que el cuerpo humano está compuesto por millones de células. Y eso es cierto, no hay ningún tipo de sentido figurado, no hay otro significado. Sabemos que el cuerpo humano tiene muchas células. Y dice otra frase, guardo todas tus palabras en mi corazón. Pues sabemos que en el corazón no podemos guardar palabras, sino que es en el cerebro. Entonces, obviamente es un sentido figurado decir que guarda todas sus palabras en su corazón porque para él esa persona es especial y todas sus palabras las lleva en sus sentimientos, en sus emociones, etc. Sí, puede tener muchos significados. Y bueno, aquí dice, un poema expresa sentimientos y emociones humanos. Punto. Sentido literal. ¿Por qué? Porque el poema realmente expresa sentimientos y emociones humanos. No hay otro significado. Y dice, los versos de un poema pueden organizarse en estrofas. No puede haber otro significado porque los versos no se pueden acomodar de otra manera. ¿Sí? El conjunto de versos se le llama estrofa y no hay nadie quien pueda cambiar ese hecho. ¿Okay? Espero que haya quedado todo entendido. Hay que copiar esto en su cuaderno. Y bueno, para finalizar, vamos a hacer la actividad de la página 86 en el cual van a leer el prólogo y van ustedes a contestar las preguntas que vienen más abajo de la página 86. ¿Qué les pareció la lectura? ¿Por qué el autor dice que la poesía es como la música y la pintura? ¿Están de acuerdo con el autor cuando dice que las palabras son poderosas? ¿Por qué? ¿Crees que las palabras cobran vida? ¿Qué significa esa expresión? Para ti, ¿qué es la poesía? Todas estas preguntas me las vas a contestar en tu cuaderno. Y al finalizar,
me vas a completar este cuadro con los poemas que se encuentran en la página 87, 88, 89. Son 4 poemas, ustedes me van a poner el tema que trata el poema y los sentimientos que trata de comunicar cada uno de los poemas que vienen aquí enunciados. Y bueno, hasta aquí es todo por hoy. Te espero la próxima clase, en la próxima semana, aquí en tu asignatura de español de quinto grado. Nos vemos. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube, activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.